La Biblia describe obras que, si las miras solo con ojos de ingeniero, no tendrían que existir. Esa frase, deliberadamente provocadora, resume la tensión que exploraremos, no para desacreditar ninguna fe, ni para imponer certezas científicas, sino para preguntar con rigor técnico y con respeto. Vamos a mirar algunas de las estructuras más emblemáticas del relato bíblico: el Arca de Noé, la Torre de Babel, el Tabernáculo, los muros de Jericó, el Templo de Salomón y la plataforma de Herodes, como si fueran proyectos reales. ¿Qué materiales, qué métodos, qué logística exigían? ¿Qué desafíos plantean cuando los evaluamos desde disciplinas como la ingeniería estructural, la ingeniería naval, la geotecnia o la arqueología? Y sobre todo, ¿significa que no deberían existir, según la ciencia, o que sus relatos guardan pistas de ingeniosidad antigua que la ciencia moderna apenas puede comprender del todo? Antes de entrar en cada caso, conviene aclarar el enfoque. La Biblia, en muchos pasajes, no es un manual técnico, pero sí ofrece medidas, materiales y procedimientos en términos concretos. Tomaremos esos datos como indicios y los contrastaremos con criterios técnicos: flotabilidad y resistencia, esfuerzos y tensiones, estabilidad de muros y cimentaciones, métodos de prefabricación y logística de transporte. Siempre con matices. Donde la evidencia arqueológica es escasa o controvertida, hablaremos en términos de hipótesis, probabilidades y límites metodológicos. Si te interesa esta mezcla de arqueología práctica y lectura bíblica, suscríbete y acompáñame en este viaje entre texto y técnica. El Arca de Noé aparece en la narrativa como una solución para la supervivencia humana y animal frente a una inundación universal. Desde la perspectiva de quien analiza embarcaciones, las preguntas más inmediatas son: ¿cómo se consiguió estabilidad en un volumen tan grande hecho de madera? ¿Cómo se resolvió la estanqueidad, evitar filtraciones, durante semanas o meses? ¿Qué tipo de distribución de cargas y de estructura longitudinal exigía una caja tan maciza para no partirse por la mitad o deformarse en la navegación? La madera, por su propia naturaleza, trabaja con la humedad, cambia de forma y requiere un tratamiento que en la antigüedad implicaba conocimiento práctico: empalmes, refuerzos, nervaduras internas, tal vez revestimientos bituminosos para impermeabilizar. Desde la ingeniería naval moderna se insiste en la importancia del diseño de cuadernas y tracas, en la necesidad de refuerzos transversales y en el control del centro de gravedad para evitar escora y vuelco. Aplicado al relato, hay dos caminos interpretativos razonables. Uno señala que las dimensiones descritas pueden constituir una embarcación viable si se emplea un diseño más parecido a una barcaza ancha que a un barco de quilla profunda. Otro recuerda que mantener la estanqueidad y la salud de ocupantes y animales durante un diluvio implica logística, combustible, alimentos, ventilación, eliminación de residuos, cuya resolución práctica exige una organización avanzada. Desde la ingeniería naval, estos problemas no son imposibles, pero sí plantean exigencias técnicas y organizativas considerables. En arqueología naval no existen restos indiscutibles del arca, y la idea de una inundación global no es una conclusión universalmente aceptada por la geología. Por tanto, el análisis debe quedar en el terreno de la viabilidad técnica hipotética y de lo que el texto revela acerca de pensamiento constructivo antiguo. La Torre de Babel, en la forma de una estructura elevada construida con ladrillo cocido y betún, ofrece otra clase de tensión. Desde la arqueología y la historia de la tecnología, sabemos que el ladrillo cocido fue una solución extendida en regiones con escasez de piedra, fácil de fabricar, repetible y apto para producir grandes volúmenes con mano de obra organizada. La producción de ladrillos estandarizados y su transporte exige coordinación, canteras de arcilla, hornos y un sistema de trabajo que conoce la cadena productiva. Desde la ingeniería estructural, levantar una torre de gran altura en ladrillo plantea retos de gravitación. A mayor altura, mayor carga sobre las capas inferiores. La estabilidad lateral frente al viento o a sismos depende de la masa, la sección y el emparejamiento con contrafuertes o con una base ancha tipo zigurat. Técnicamente, no es impensable construir una gran torre con ladrillos si se atenúa la pendiente y se adopta una forma escalonada que reduzca las cargas concentradas. Entonces, ¿por qué la Biblia enfoca el fracaso en la ruptura del lenguaje más que en un colapso puramente técnico? Ahí aparece la lectura sociotécnica. La técnica parecía presente, las materias primas y los métodos eran conocidos, pero la obra exigía coordinación social, estandarización y continuidad de trabajo. Lo que la ciencia aporta en este caso no es una negación de la posibilidad técnica, sino una explicación alternativa de la falla,
La ingeniería podía dar con soluciones, pero la colaboración humana y la comunicación son condiciones tan determinantes como los materiales. En términos prácticos, la imposibilidad que la ciencia señalaría no es estructural, sino organizativa. Sin coordinación sostenida, incluso técnicas conocidas se quedan incompletas. El tabernáculo, esa tienda sagrada que acompaña a la comunidad itinerante, plantea un desafío de otra naturaleza: combinar movilidad con precisión y con materiales de lujo. El relato bíblico describe elementos ensamblables, piezas de metal, maderas talladas, cortinas y utensilios de oro y plata. Desde la óptica de la ingeniería modular, un objeto que debe desmontarse y montarse de forma regular requiere tolerancias de encaje cuidadosamente diseñadas y una logística que controle peso y protección. Aquí intervienen la mecánica de conexiones, clavijas, pernos rudimentarios, acoplamientos, la ergonomía de transporte, cómo se cargan y descargan paños y armazones, y la gestión de elementos pesados como los objetos metálicos sagrados. Una cuestión práctica es la seguridad. Metales preciosos y materiales combustibles conviven en un entorno con fuego litúrgico. Además, la ventilación y la higiene interior en una tienda con alta carga simbólica y funcional no son detalles menores. Desde la historia de la técnica, podemos reconocer en el tabernáculo una solución ingeniosa: modularidad que permite movilidad y un sistema administrativo capaz de mantener estándares de fabricación y conservación. Desde la ciencia aplicada, no habría una objeción categórica a su existencia. Sí, en cambio, curiosidad por el grado de estandarización y por los procedimientos de transporte que una comunidad seminómada habría desarrollado para sostener un objeto tan complejo. En Jericó, la conversación se desplaza hacia la mecánica de muros y cimientos. El relato describe muros que caen, y los arqueólogos han debatido durante décadas si la destrucción fue producida por asedio, por fenómeno natural o por procesos tafonómicos posteriores. Desde la geotecnia, un patrón de colapso que aparenta caer de dentro hacia afuera sugiere problemas en los cimientos, suelos inestables, pérdida de soporte por acción del agua, socavación o debilitamiento por incendios que afectan la cohesión de los materiales. Técnicamente, un muro alto sobre cimientos pobres puede experimentar una circulación de esfuerzos que lleve a la falla en la cara interna, provocando un derrumbe que parece un colapso desde dentro. La disciplina aporta herramientas para analizar perfiles estratigráficos, niveles freáticos y cambios ambientales que podrían explicar un colapso masivo sin que medie una completa destrucción bélica. La arqueología material aporta evidencia de muros, reconstrucciones y cerámicas que ayudan a fechar estratos, pero como en tantos casos, la interpretación depende de la correlación cuidadosa entre estratigrafía, dataciones y relatos históricos. La ciencia no prueba que la narración sea falsa. Su aporte es ofrecer causas naturales plausibles y mecanismos físicos que podrían haber producido el efecto descrito. Eso no elimina lo ritual o lo teológico del texto, pero sí abre una lectura complementaria. La caída de Jericó puede ser entendida como un acontecimiento histórico interpretado teológicamente por la comunidad. El Templo de Salomón, con su reputación de magnitud y de lujo, pone sobre la mesa cuestiones de logística a gran escala. Construir con piedras preformadas, traer maderas de regiones lejanas y revestir superficies con metales nobles exige no solo mano de obra especializada, sino un sistema administrativo que coordine cantera, transporte, tallado y montaje. Desde la ingeniería de construcciones, hay que considerar la preparación del terreno. La plataforma debe soportar cargas puntuales muy altas debido a los revestimientos y a los elementos arquitectónicos pesados. La técnica de cantería antigua muestra que es posible tallar bloques con precisión suficiente para un ensamblaje fino y que la realización de sillares lisos o con juntas mínimas es un producto de talleres especializados. La idea de prefabricación no es anacrónica. Los pueblos antiguos tenían procedimientos para cortar, transportar y encajar piedras previamente trabajadas. Sin embargo, la ampliación de escalas, colocar bandas de oro, revestir con cedro y disponer mobiliario monumental exige financiamiento, materia prima importada y flotas o caravanas logística. Todo eso habla de un Estado o de una administración con capacidad de movilizar recursos concentrados. Desde una perspectiva arqueológica, las huellas del templo han sido interpretadas en distintos niveles. Los restos materiales, cuando existen, confirman el empleo de técnicas avanzadas de cantería y decoración. La ciencia no diría que un templo así no podría existir,
más bien que su realización requiere una sociedad con una organización política y económica compleja. La plataforma construida por Herodes para ampliar el monte del templo lleva la discusión a la ingeniería de contención. Muros masivos con bloques gigantes, terrazas artificiales y plataformas sostenidas por banquetas colosales son soluciones que encontraremos en otras obras públicas antiguas, desde muros de contención de terraplenes hasta basamentos de santuarios en distintas culturas. Desde la geotecnia y la ingeniería de obras públicas, lo crítico es la interacción suelo-estructura. Si la plataforma se asienta sobre rellenos o terraplenes compactados, la estabilidad a largo plazo depende de la correcta compactación, drenaje y control de asentamientos diferenciales. Los bloques monumentales sirven como fachada y como elemento que limita la erosión superficial, pero la verdadera estabilidad radica en cómo se preparó la masa interna. Técnicas como el empleo de capas de material granular bien compactadas, drenajes y contrafuertes eran conocidas en diversas formas en la antigüedad. Por eso, la existencia de plataformas monumentales del tipo herodiano entra en el repertorio plausible técnico-histórico. Lo sorprendente, desde la mirada moderna, es la escala y la precisión en el ajuste de los bloques, testimonio de canterías y de oficios altamente competentes. A lo largo de estos casos surgen patrones repetidos. Primero, la modularidad y la prefabricación. En arca, tabernáculo o templos hay vestigios narrativos de piezas ensamblables o de bloques trabajados anticipadamente. Esta práctica reduce incertidumbres en obra y facilita montajes de gran escala. Segundo, la centralidad del culto como motor de recursos. Tanto Salomón como Herodes concentran fuerza laboral, materiales y desplazamientos porque la arquitectura religiosa justifica inversión política y económica. Tercero, la logística y la administración son tan decisivas como la técnica. La producción de ladrillos, el acarreo de maderas y la manutención de comunidades requieren cadenas de suministro que solo sociedades con organización pueden sostener. Cuarto, en muchos episodios, las fallas atribuidas por el texto a causas no técnicas, ruptura del lenguaje, intervención divina, juicio, pueden interpretarse también como fallas en la coordinación social, la estabilidad del suelo o la falta de procedimientos constructivos adaptados a la escala. Llegamos así al clímax interpretativo. ¿Realmente no deberían existir estas estructuras según la ciencia? La respuesta corta es que la afirmación absoluta sería equívoca. Desde disciplinas técnicas, muchas de estas obras son plausibles si se consideran métodos antiguos inteligentemente aplicados, formas volumétricas que maximizan estabilidad sin acero, prefabricación que reduce errores in situ, mano de obra extensa para procesos repetitivos como la cocción de ladrillos. Lo que la ciencia suele señalar con mayor insistencia no es una imposibilidad técnica irreductible, sino la necesidad de recursos humanos y organizativos que no siempre coinciden con la imagen romántica de sociedades primitivas. A un ingeniero naviero le preocupa la estanqueidad y la distribución de cargas de una gran caja de madera, a un geotecnista le preocupa el cimiento de un muro, a un arqueólogo le interesa la evidencia material que confirme o niegue hipótesis. Ninguna de estas disciplinas, asumida correctamente, proclama la falsedad del texto, más bien ponen sobre la mesa condiciones que el relato en muchas ocasiones sugiere haber cumplido, mediante mención de materiales, medidas y procesos. Hay además límites metodológicos claros. La arqueología es interpretativa y depende de hallazgos conservados. Muchas estructuras sagradas se reconstruyen sobre capas que han sido reutilizadas o destruidas por causas posteriores. Los relatos bíblicos mezclan memoria histórica, intención teológica y preservación cultural. Leerlos solo como manuales constructivos reducen su riqueza. Por el contrario, leerlos con herramientas técnicas amplía la comprensión. Las medidas y los materiales se convierten en pistas sobre organización productiva, comercio de larga distancia y especialización de oficios. La frase, según la ciencia no deberían existir, funciona bien como gancho, pero su desmontaje muestra que la ciencia, más que negar, propone explicaciones alternativas y evidencia de ingenio humano. Volvamos por un momento a algunos ejemplos concretos para ilustrar cómo la ciencia ofrece posibilidades sin suprimir la dimensión religiosa. En el caso del arca, modelos hidrodinámicos aplicados por especialistas, asumiendo formas de barcaza ancha y refuerzos transversales, muestran que una embarcación de gran volumen podría flotar y resistir olas si se adoptan soluciones que minimizan longitud-anchura extremas y controlan la fatiga de la madera. Sin embargo, esos modelos requieren suposiciones sobre recubrimientos y mantenimiento. Aquí la arqueología no puede dar datos concluyentes, así que la discusión sigue abierta. Para la Torre de Babel, la evidencia del ladrillo cocido en Mesopotamia atestigua que la materia prima y la tecnología existían. Lo que ocurre es que la estabilidad de una estructura alta depende de la forma. Un zigurate escalonado es mucho más estable que una torre de sección reducida y gran altura. En el caso de Jericó, análisis geotécnicos sobre estratos y suelos blandos muestran que los muros antiguos pueden fallar por asientos diferenciales o por socavación hídrica, lo que permitiría una lectura coherente con la arqueología que registra capas de destrucción, pero no siempre huellas de asedio intenso. Hay, claro, preguntas sin respuesta definitiva.
¿Hasta qué punto la narrativa enfatiza la intervención divina como causal primaria y la técnica como medio secundario? ¿Están los relatos incorporando memoria de técnicas reales o están idealizando procesos? Aquí conviene recordar que la ciencia no pretende desplazar el sentido religioso, ofrece un lenguaje distinto para explicar mecanismos. Para un creyente, la intervención divina y la ingeniosidad humana no se excluyen mutuamente. Una obra puede ser tanto acto de fe como resultado de saberes técnicos. Pensar en términos de probabilidad y en la identificación de disciplinas relevantes, ingeniería naval, geotecnia, arqueología, historia de la tecnología, permite enriquecer la comprensión de los textos sin reducirlos. ¿Qué implicaciones prácticas tiene esta conversación para quien lee la Biblia hoy? En primer lugar, invita a la humildad intelectual. Reconocer que los antiguos manejaban saberes prácticos que hoy podemos interpretar con métodos modernos, y al mismo tiempo entender que los relatos son multifuncionales, memoria histórica, teología y pedagogía social. En segundo lugar, fomenta el diálogo entre científicos y creyentes. La investigación arqueológica puede iluminar detalles del texto, y al mismo tiempo los relatos pueden orientar preguntas de investigación sobre rutas comerciales, técnicas de construcción y organización laboral en la antigüedad. En tercer lugar, nos recuerda el valor de la interdisciplinariedad. Ningún solo enfoque agota la complejidad de una estructura antigua. Antes de cerrar, quiero subrayar dos prudencias metodológicas. La primera, evitar afirmaciones categóricas cuando la evidencia es parcial. Preferir expresiones como sugiere, es probable o desde la perspectiva de la ingeniería para mantener la honestidad epistemológica. La segunda, no convertir el análisis técnico en una reducción de la dimensión religiosa. Los relatos bíblicos cumplen, entre otras funciones, la de inscribir significado y experiencia. La ciencia explica mecanismos. Ambas perspectivas pueden coexistir y enriquecerse mutuamente sin invadir el campo del otro. Entonces, ¿cuáles de estas construcciones parecen, en el fondo, más imposibles o más impresionantes desde la ciencia? Cada caso tiene su propia mezcla de desafío técnico y de evidencia. El arca plantea problemas logísticos y de preservación humana. La Torre de Babel resalta la tensión entre técnica y coordinación social. El tabernáculo exhibe un nivel notable de estandarización modular. Jericó desafía por la dinámica geotécnica implícita. El Templo de Salomón y la plataforma de Herodes muestran la capacidad organizativa y la pericia en cantería de sociedades con recursos concentrados. Si tuviera que resumir en una frase que respete tanto el título como la evidencia, diría: según ciertos criterios de la ciencia moderna, algunas de estas estructuras parecerían no deber existir si se miran con prejuicio técnico, pero la respuesta más plausible es que muchas fueron posibles gracias a soluciones ingeniosas, especialización de oficio y, sobre todo, a una organización social capaz de sostener proyectos de gran escala. Te invito a participar en la conversación. ¿Qué estructura te parece la más increíble desde el punto de vista técnico? ¿El arca, la torre, el tabernáculo, Jericó, el templo de Salomón o la plataforma de Herodes? Deja tu opinión en los comentarios y cuéntame por qué. Si te interesa que hagamos un video solo sobre modelos hidrodinámicos aplicados al arca o sobre las técnicas de canterías antiguas utilizadas en el templo, dime cuál tema prefieres y lo consideraremos para el próximo episodio. Suscríbete si quieres seguir explorando este cruce entre arqueología, ingeniería y textos bíblicos. Cierro con una idea que me parece fundamental. La tensión entre la ciencia y el texto bíblico no tiene por qué ser una guerra. Más fructífero es entenderla como un diálogo donde la ciencia pregunta el cómo y la fe afirma el por qué, donde la técnica desentraña mecanismos y la narrativa los inserta en sentido. En muchos casos, lo que la ciencia encuentra sorprendente no es la invención milagrosa de los antiguos, sino su capacidad para articular proyectos complejos con los medios que tenían. Eso en sí ya es motivo de admiración y de estudio.